El test de Spurling es una prueba que se utiliza para detectar problemas discales en caso de neuropatías de atrapamiento del raquis cervical. La posición del paciente va a ser sentado con los brazos a lo largo del cuerpo, las manos reposables sobre los muslos y la cabeza en posición neutra. El terapeuta se encontrará detrás del paciente con finta doble orientada hacia el mismo, con una mano plana en la parte superior de la cabeza de este. Se realizará una inclinación y una rotación homolateral. El terapeuta debe realizar un golpe seco pero suave con la ayuda de su puño sobre la mano que tiene el vértex del paciente. La presencia de dolor durante la extensión y rotación homolateral pondrá en manifiesto una comprensión de la raíz nerviosa. El test de Jackson nos ayuda a valorar una afectación discal cervical en el caso de hernias discales. La posición del paciente será en sedestación con los brazos extendidos a lo largo del tronco y las manos reposadas sobre los muslos. El terapeuta se encontrará en la parte de atrás con las manos entrelazadas y apoyándose sobre la parte superior de la cabeza del paciente. Este ejercerá una comprensión axial descendente y progresiva sobre la cabeza del paciente, realizando una inclinación hacia ambos lados. Es positivo cuando aparece un dolor cervical con irradiación a un brazo del paciente. Esto indicará una posible afectación discal o un síndrome facetario. Test de la columna vertebral cervical. Se utiliza para diferenciar los dolores de la columna cervical en los hombros o en los brazos. Nos ayuda a indicar si el tipo de dolor es radicular o de un pinzamiento vertebral. La posición del paciente será con los brazos a lo largo del cuerpo, sentado y apoyado sobre los muslos. El terapeuta se encuentra lateralmente y coloca sus manos en el mentón y con la otra bajo el occipucio. Este realiza una tracción cefálica con un ligero componente de deslizamiento anterior mientras el paciente permanece relajado. La disminución de las molestias radiculares durante el test nos indica un test positivo, debido a la descomprensión de los niveles intervertebrales de la columna cervical. La prueba de Bacodi se utiliza para detectar una posible afectación de tipo compresiva de las raíces nerviosas cervicales. La posición del terapeuta va a ser en sedestación con los brazos extendidos a lo largo del tronco y con las manos reposadas sobre los muslos y la cabeza neutra. El terapeuta se encontrará detrás del paciente en finta doble orientada hacia el mismo. El terapeuta lleva el miembro superior del paciente en rotación externa y una abducción hasta colocarlo en la parte superior de la cabeza. El test indicará positivo cuando existe una disminución o la desaparición de los síntomas tras la realización de la prueba. Prueba de rotación de la cabeza en flexión. Esta prueba se usa para valorar posibles alteraciones en la parte alta de la columna cervical. El paciente se encontrará sentado y relajado con los brazos a lo largo del tronco y las manos apoyadas en sus piernas. El terapeuta se encontrará en la parte posterior con una mano en el occipucio y con la otra en el mentón. El terapeuta realiza una flexión máxima de la columna vertebral y de la misma manera lleva una rotación a un lado y al otro. La presencia de dolor pone en manifiesto las alteraciones degenerativas tipo artrosis de la columna cervical alta. Prueba de rotación de la cabeza en extensión máxima. Se lo utiliza para valorar la parte baja de la columna cervical. El paciente se encontrará sentado y relajado con los brazos a lo largo del tronco y las manos apoyándose sobre sus piernas. El terapeuta se encontrará por la parte de atrás en finta doble orientado hacia este. El terapeuta realiza una extensión de la columna cervical y realiza una rotación a un lado y después al otro. La presencia del dolor pondrá en manifiesto las alteraciones degenerativas tipo artrosis de la columna cervical media y baja o de la columna dorsal alta. Prueba de caudalización de los hombros. Nos ayuda a valorar una posible neuralgia cérvico-braquial en casos de atrapamiento a nivel de la emergencia de las raíces nerviosas. El paciente se encontrará sentado y con las manos apoyadas sobre sus muslos. El terapeuta se encontrará detrás del paciente en finta doble orientado hacia este. Este pondrá una mano en la parte superior de la cabeza y la otra en el hombro a explorar. Ejercerá una presión a nivel caudal de hombro y a la vez una lateroflexión de la columna cervical. Esto se realizará a ambos lados. El test es positivo cuando se encuentra dolor en los músculos del trapecio o del esternocleidomastoideo.